¿no? La mejor descripción que yo he visto de una carta natal es la que dio Alan Turing acerca de lo que es el sistema de condicionamiento de un sistema cibernético computacional. Él decía, la máquina es una condición de contorno. En el centro de la máquina no hay nada. O sea, la máquina, lo que yo hago es, es revestir algo que dentro está vacío. Entonces todo es contorno. O sea, cuando yo, por ejemplo, estoy mirando que es Venus, Venus en mi carta es el regente de la casa 1, ¿no? En realidad, pues es el agente de mi motivación primaria, pero el ascendente de la motivación primaria y donde actúa, pues es donde yo vierto mi motivación primaria, con lo cual, de hablar de un factor en el que yo debiera sentirme necesariamente concernido, yo sería Venus, ¿no? O sea, sería un personaje venusino, porque mi ascendente es Tauro, ¿no? Bien, mi ascendente es Tauro, pero no está en mí. Mi ascendente es Tauro, mi ascendente es Tauro, pero Venus está en el universo. Es una condición que yo tengo que observar del universo. Eso con lo que yo me identifico no está dentro. Eso con lo que yo me identifico necesariamente está fuera. Yo tengo que salir a saber con qué me enfrento. Cuando decido ser Venus, me tendré que enfrentar a Marte. Me tendré que enfrentar a lo que representa ser Venus en el mundo. Porque básicamente porque yo no soy esos. Eso es algo con lo que yo me identifico. Con lo cual, si ni siquiera el regente del ascendente soy yo, si es, sino que simplemente dicen, no sé, decía tu maestro, la carta horaria pues representa la ilusión neptuniana de pensar que lo tienes todo controlado. Vale, muy bien. ¿Qué no es una ilusión? ¿Qué no es una sensación? ¿Qué no es una percepción? ¿Qué no es un pensamiento? ¿Qué no lo es? Estamos en una matriz. Esa matriz está compuesta de De elementos hecho, que se combinan en la realidad de manera que a nosotros nos parece aleatoria, pero que somos capaces de descubrir un orden dentro de esa matriz, dentro de la cual estamos. Ese orden somos nosotros. Ese orden es la explicación que damos del lugar que nosotros ocupamos. exacto. De hecho, esa frase se puede aplicar a cualquier aspecto de la astrología, inclusive a cualquier escuela de la astrología, astrológica. ¿No? Porque si yo miro mi carta desde el punto de vista de los ciclos nodales, como lo mira Rudyard, por ejemplo, también voy a tener una forma, una fantasía neptuniana de creer que tengo todo controlado, observando cómo se mueven los nodos y qué sucede cuando tengo el retorno nodal y actuando en consecuencia, ¿no? Desde un sentido de evolución, un sentido evolutivo como hace, o como es la mirada de la astrología llamada astrología evolutiva. Digamos, todo tiene que ver con esa fantasía neptuniana de querer tener todo controlado. Así que ya que todo tiene que ver con eso, directamente hay que descartarlo, porque entonces forma parte de la condición humana tener esa fantasía neptuniana de querer tener todo controlado. No es una novedad astrológica, sino que bueno, eso para algo uno saca un seguro de vida también, ¿no? O sea, es lo mismo en ese punto. Creo que, no sé, me parece que, bueno, a mí me gusta que se esté volviendo a las bases de la astrología, porque es la manera de, bueno, es la mejor manera de interpretar una carta, sacarle toda esta cosa de dobles sentidos, de incomprendidos, pero bueno, creo que igual hay mucho trabajo para hacer. Creo que hay este, mucha práctica que hay que hacer. Es verdad que cada carta horaria es un mundo, cada carta horaria representa una resolución que nos maravilla, nos sorprende y al mismo tiempo nos parece lógico. Y bueno, me parece que desde la astrología clásica, eh, clásica o tradicional, bueno, yo no quiero meterme con la astrología helenística porque no soy una experta en helenística y no uso tampoco el sistema helenístico de casas, entonces siento como que estaría hablando de algo que no puse en práctica. Igual, te cuento que cada carta que veo, sea horaria, sea natal, siempre la miro pensando, bueno, pero si yo fuera un astrólogo helenístico, ese planeta estaría en otra casa. Entonces no puedo olvidarme ya, no puedo obviar esa mirada, ¿eh? No puedo obviarla ya. O sea, me exige, lo que sé me exige tenerla en cuenta. No importa si
digamos, para mejor, digamos, pues si voy a empezar a usar todos los sistemas, es como una locura, ¿no? Está bueno saber que está para en algún momento dedicarle el tiempo para comprobar a ver qué es lo que a uno le funciona y qué es lo que no. Hombre, vamos a ver, hay una cosa que estuve comentando el otro día con una colega con la que estuvimos hablando acerca de esta cuestión, ¿no? El tema acerca del sistema, de los sistemas antiguos. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de los sistemas de casas, evidentemente que hay muchos sistemas de casas. La pregunta es, ¿por qué hay tantos sistemas de casas? Hay tantos sistemas de casas por una razón muy simple. Hay tantos sistemas de casas porque hay múltiples aplicaciones a partir de un sistema que funcionaba. Quiere decirse, hay una cosa que funciona, quieres resolver un problema y descubres una manera de resolverlo a partir de las bases. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros estamos en un momento en el cual se ha diversificado mucho el nivel de las herramientas que se utilizan y al final se ha diluido y se considera que es fundamento lo que es herramienta y se confunde el tronco con las ramas y las ramas con las raíces. Entonces, ¿yo hago astrología helenística cuando utilizo signos enteros? Esa es la gran pregunta. ¿O hago astrología sin más? De la misma manera que cuando yo estoy haciendo matemáticas y estoy tratando de resolver, pues no sé, a través de geometría parabólica, ¿de acuerdo? Un sistema de coordenadas, y estoy utilizando los elementos de Euclides. O sea, vamos a ver, el tema es que hay que diferenciar lo que es el fundamento de lo que son las aplicaciones del fundamento y la manera en que se diversifica. Cuando nosotros estamos hablando de topocéntrico, estamos hablando de plácidos, estamos hablando de velos, estamos hablando de campanos, de regiomontanos, estamos hablando de diferentes aplicaciones que surgieron a partir de algo que ya funcionaba. Entonces, sobre esa base se construyeron diversas aplicaciones que fueron en diversas direcciones, pero ninguna de ellas refutó la base, porque la base es lo que facilita precisamente el que se produzca esa eflorescencia y que esas cuestiones funcionen. Ahí está la clave. Yo creo que Pero, el problema es que hemos olvidado las raíces. pero por Entonces, ejemplo, Sí. pregunta, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el libro de Morin, en Mi vida frente a los astros, ¿no? En ese capítulo, donde él dice, analiza su carta desde varios sistemas de casas. ¿Mm? Entonces él dice, bueno, si fueran tal sistema de casas, esto no hubiera sucedido porque mi vida fue así, fue así. Digamos, analiza, bueno, entonces a través de eso él llega a la conclusión que el sistema de casas que él está usando es el correcto frente a otro sistema de casas, ¿no? Creo que nos falta más de eso. Eso nos falta. Porque así como han usado las topocéntricas para las cúspides intermedias, ¿no? Las cúspides de las casas intermedias, para rectificar, que bueno, esos son todos temas polémicos de investigación. Creo que esos son temas que no sé si a mí me interesa investigarlo específicamente, pero sí me parece que son espacios que están como abiertos a la investigación, porque las cúspides se las ha visto funcionar. Ahora, también se ha visto funcionar el sistema de casa igual signo. Entonces, y de hecho ese sistema resuelve muchos problemas de domificación que tenemos en otras partes del mundo, y que realmente se convierte en un problema, ¿no? O sea, si naciste en Escandinavia, tenés o sea, tu vida, toda tu vida transcurre en una casa, digamos, ¿no? Sí. Así que bueno, creo que ahí hay un tema para trabajar en astrología, un tema para trabajar que es interesante. Creo que igual pueden funcionar las dos, ¿eh? O sea, Hombre, creo que vamos a ver. Los grandes, hay pocos astrólogos que hayan trabajado con el sistema de signos enteros que no conozcan otros signos, no conozcan otros sistemas. Pero es más, te voy a claro, decir una todos cosa conocen otros que es muy sistemas. llamativa. El 90%, prácticamente todos, creo que no Lo conozco a vuelve a nadie decir. que utilice signos enteros que no haya Lo utilizado repite. más de media docena de sistemas de casas diferentes. Y se ha quedado con signos enteros. No, se ha quedado con Digamos, signos ha enteros elegido, y me refiero utiliza a que ha signos elegido. enteros y utiliza signos enteros cuando utilizar signos enteros es pertinente, Mónica.
Cuando es pertinente usar Plácidos o es pertinente utilizar Regiomontanus o Porfirio, pues usa Porfirio, Plácidos o Regiomontanus. O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo la técnica del divisorio del participante, utilizo Plácidos porque funciona. Claro. Pero claro, cuando yo, por ejemplo, le pregunto a un astrólogo, oye, ¿tú por qué usas Plácidos? Ah, porque me enseñaron así. ¿Por qué utilizas Claro. Plácidos? Y vamos a ver, y te voy a preguntar así entre nosotros, Sí. ¿la casa 1 qué es? O sea, ¿qué es lo que define la casa 1? Y me dice, la casa 1 es el intervalo que hay entre la cúspide de la casa 1 y la cúspide de la casa 2. Ese intervalo es la casa 1. No. Ese intervalo no ha sido la cúspide de la casa 1 para Plácidos, que fue quien inventó ese sistema. No, señor. No, señor. O sea, Plácidos, que creó ese sistema, no creó ese sistema diciendo que lo que hay entre la cúspide, el ascendente y la cúspide de la casa 2 es la casa 1. No. ¿Y cómo Y fue? si, Ay, pero bueno, explícamelo, a ver el tema, cómo, el tema es que yo lo que quiero saber es qué planeta es el que tiene poder Ah, en el claro. grado de cada signo. Mm, Con lo cual, evidentemente, como yo estoy utilizando términos, porque soy un astrólogo antiguo, y utilizo términos, utilizo triplicidades, yo necesito saber qué planeta es el Almuten de la casa 2. Y para saber qué planeta es el Almuten de la casa 2, necesito saber en la qué cúspide. punto tengo el indicador de la casa 2. Pero si la casa 2 es Tauro, pongamos por caso, y tengo la cúspide en el grado 29, significa que la cúspide de la casa 2 está en el grado 29 de Tauro, pero la casa 2 es todo Tauro. Claro, claro. Entonces se crearon las cúspides O sea, intermedias para averiguar cuáles eran los almútenes. Evidentemente, para averiguar cuáles eran los almútenes respecto de lo que representan las direcciones primarias, por claro, encima de todo para direcciones primarias. pero por ejemplo en Porque el cuando conflicto, tú ves al Cavitius, que utiliza el sistema de semiarco, es el sistema más profundo, sistema de domificación de todos los sistemas de domificación que funcionan, el más versátil de todos es el sistema de Cavitius. Es un sistema de semiarco que lo que hace es dividir a partir de lo que representan los diferentes cuadrantes cada arco de manera independiente. Esto es el arco que va desde el ascendente al medio cielo, vale, divide entre 3, mm, y así sucesivamente. Es versátil porque no toma el grado de inclinación latitudinal de la Tierra y valora, por lo tanto, la latitud en la que se encuentra el individuo, pero a la vez respeta la inclinación estableciendo una división exacta. Con lo cual, tiene lo mejor del sistema de signos enteros y lo mejor de un sistema ponderado que tenga en cuenta la latitud. Utiliza los dos. Y nosotros tenemos al Cavitius desarrollando ese sistema, sacando las máximas ventajas de ese sistema y a la vez usando para cartas horarias sistema de signos enteros y para cartas natales sistema de signos enteros. Y pero por entonces tú ejemplo, ves que el sentido, cuando tiene que dirigir el GILEC, utiliza su propio sistema de casas de cuadrante. Y lo está utilizando sobre una carta natal que interpreta a partir de signos enteros. ¿Por claro, qué? Porque él desarrolló una técnica para resolver un problema. Un problema. La inmensa mayor parte de los problemas que tienen que ver, por ejemplo, con los signos interceptados, se resuelven de manera maravillosa utilizando signos enteros. claro, o sea, por Pero no, ejemplo, pero no, pero no quitándole complicaciones, sino agregándole contenido, agregándole diferentes, diferentes implicaciones, ¿no? O sea, tú ponte por caso que yo tengo un ascendente Libra, por poner un ejemplo. Tengo un ascendente Libra y por lo tanto el medio cielo pues puede estar en Cáncer o puede estar en Leo, o puede estar en Géminis. ¿Qué ocurre? Que si está en Géminis o está en Leo o no está en Cáncer, evidentemente no se corresponderá al décimo signo, entonces no se corresponderá al décimo lugar con el medio cielo. El medio cielo estará en el noveno lugar. Desde el punto de vista de quien practica signos enteros, el medio cielo está en el noveno lugar, o sea, en la novena casa, y la casa 10 está en Cáncer. Es Cáncer, de hecho. Entonces dice, cuando yo tengo que valorar a partir del ascendente, lo que representa aquello por lo que me preguntan,
El 10º lugar es el que me indica el medio cielo. Ahora bien, cuando yo tengo que valorar desde el punto de vista del medio cielo cuál es el ascendente, entonces ya el ascendente no es Libra. Entonces ya el ascendente es Virgo. Claro. En Porque ese caso, al derivar las casas, si yo quiero, por ejemplo, preguntar acerca de lo que son los recursos, pues pongo en el ascendente el segundo signo. Si tengo que interpretar cosas que tienen que ver con el placer, la alegría, el disfrute y los hijos, pues pongo el quinto. claro. Yo desde ese lado me quedé muy tranquila cuando vi que Ben Ragel en el cumplido usa el sistema, por ejemplo, él te dice que cuando en una casa la cúspide está en 29 grados de un signo, deberíamos tomar como prácticamente principal al segundo regente de la casa, no al primero. O sea, no al dueño de ese signo, sino al otro. Entonces, yo no hago eso, ¿no? Yo, igual si está en 29 grados, algo significa que está en 29 grados, ¿no? O sea, tomo en cuenta también eso, ¿no? Ese cambio de signo. Pero bueno, él usa eso, ¿no? Lo que a mí me pasa también con los signos interceptados, bueno, me pasa lo mismo, entro en una contradicción, porque si yo estuviera mirándolo desde otro sistema de casas, ese signo no está interceptado. Creo que uno tiene que elegir en algún punto y bueno, ir a por eso y después, bueno, tampoco negar que existe lo otro y ponerlo en práctica. Lo que no se puede es usar todo y considerar todo al mismo tiempo, porque eso me daría una diversidad de significados que sería muy difícil la lectura, muy difícil. Este, Así que por lo pronto yo por ahora me estoy manejando con el sistema de Placidus. De hecho, a veces estoy usando topocéntricas, pero porque bueno, acá en Argentina solemos usar mucho topocéntricas. Este, eh, y el tema de casa igual signo lo tengo como para o en un futuro revisarlo, no es que nunca lo puse en práctica, sí, no, o sea, aparte es muy fácil poner en práctica, visualmente ya uno lo pone en práctica, ¿no? Pero bueno, es algo como para estudiar, la verdad es algo como para estudiar. Mónica, genera muchas resistencias. A mí, por encima de todo, bueno, evidentemente, eh, tú ya tienes una trayectoria, ¿no? Entonces, una trayectoria, supongo, pues ya dilatada. ¿Sabes quién es Robert Hahn? Obviamente. Robert Hahn ha sido uno de los grandes educadores de los astrólogos modernos. Pero tuvo un momento en el cual descubrió el sistema de signos enteros, por encima de todo descubrió la astrología antigua y se dedicó a buscar sus textos, a traducirlos a través del proyecto Kinsai. Claro. Y fue una persona que dejó la astrología después de haberse convertido en quien se convirtió, para tratar de volver a los orígenes y empezar a practicar la astrología antigua. Y hay que entender que en estos momentos el principal problema que tiene la astrología contemporánea es una crisis de identidad, que no lo tiene ningún otro campo de conocimiento. O sea, es como si hubiera una especie de abismo entre la práctica de la astrología contemporánea y la astrología de sus orígenes. Quiere decirse Sí, que, por ejemplo, yo estudiando, bueno, o mi hijo estudiando físicas, que quiere estudiar física, pues evidentemente no va a tener ningún inconveniente en estudiar cosas que estuvieran dentro del paradigma, por ejemplo, científicos en el Renacimiento o en la Edad Media o en tiempos antiguos. Todo el mundo entiende que eso es ciencia y que forma parte de las bases de la ciencia y por lo tanto es necesario conocerlas. Eso se entiende en física y se entiende en matemáticas, se entiende en filosofía, se entiende en literatura. O sea, en literatura, tú estudias literatura y pues supongo que será importante pues, leer a Homero, ¿no? O leer a Puleyo, ¿de acuerdo? O leer a Lucrecio. Bueno, en el ámbito de la astrología parece ser que no. En el ámbito de la astrología parece ser que no es importante saber quién es Venus Valens, no es importante saber quién es Doroteo de Sidón, no es importante sí, pero saber. igual está cambiando eso, ¿eh? Y gracias a las traducciones. Porque creo que lo que está pasando, creo que lo que pasó en el siglo XX, a finales del siglo XX, es que empezaron a florecer las traducciones, diversas traducciones, de distintos autores.
Y entonces, el problema que tenemos es que los astrólogos que están haciendo ese trabajo, los que humildemente me cuento, ¿de acuerdo? Padecemos de muchas resistencias. O sea, en el sentido de que parece ser que por el hecho de que yo esté hablando de Betius Valens, o por el hecho de que hable de Hatshepsut Osiris, y por el hecho de que hable de astrología helenística, de astrología árabe, implica necesariamente que rechazo las corrientes contemporáneas. Y no es así. claro, O sea, no, para nada. las corrientes contemporáneas son corrientes que hacen un tipo de astrología que es deudora de lo que yo estudio y trato de atraer a a los tiempos Exacto. modernos, que no lo atraigo porque yo sea un individuo muy generoso que desee redimir a la humanidad, ¿de acuerdo? Y que venga con la idea de sacar aquí el libro, las tablas de la ley, como Moisés bajando del monte Sinaí, ¿no? No, Ujú. no es esa mi idea. Mi idea es que yo, para hacer astrología, necesito comprender las bases de la astrología. Como Exactamente, no sí, lo sí. encuentro en ningún otro lugar, tengo que ir a las fuentes antiguas y estudiar las fuentes antiguas. Y la mejor manera que tengo es aplicarlo, y la mejor manera que tengo de aplicarlo es enseñarlo. Con lo cual, al final, lo que ocurre es que yo estoy traduciendo eso para que las personas a las que yo enseño, ¿de acuerdo?, lo aprendan, porque yo aprendo enseñándoselo. Y Sí. sobre De todo hecho, porque... no, Sí, de hecho, que hay que ir como hasta más, digamos, nosotros tenemos el padre de la astrología occidental que vendría a ser Morán, pero hay que ir más atrás de Morán, porque en realidad Morán ya es filtro, él ya es filtro. Él ya es filtro, dice, bueno, los árabes no, esto no, esto tampoco. Ahí uno tiene que establecer el criterio propio, ¿no? Entonces, igual, cuando no estoy de acuerdo en que todo lo que uno lea de los clásicos sea viable. No, porque, bueno, también cada uno escribía según sus experiencias, me refiero a los clásicos, ¿no? Los antiguos astrólogos, según sus experiencias, según sus pareceres, es muy probable que uno se encuentre con este tipo de sentencias como si el regente del ascendente en cuadratura con no sé cuánto o para que suceda tal cosa tiene que pasar esto y tiene que pasar lo otro. Seguramente eso es producto de sus observaciones directas, o sea, él habrá tenido cartas que han sucedido, que han pasado eso, que han tenido esas posiciones y lo dice como si fuera una sentencia, digamos, que uno tiene que, digamos, seguir. eh, se le pone una carga de esto, ¿no? Como vos decís, acá quién se cree que es Moisés con la tabla de la ley. No, bueno, esa es la manera que él tiene de transmitir la experiencia, ¿no? Que tuvo. Y yo creo que es un trabajo de hormiga y que están haciendo, pero ojo que la gente, hay un momento en donde la gente quiere comprender lo que está haciendo. Y para comprender lo que está haciendo tiene que ir a las bases. No importa si estudió astrología por su cuenta, en escuelas no sé, kármicas, humanísticas o lo que sea. Hay un momento de esa gente que estudia que quiere volver a las bases. Hay un momento de esas personas que dicen, uy, yo no entiendo cómo es el movimiento de la Tierra y por qué se forma, no sé, el ascendente, de dónde sale el cálculo del ascendente y el medio cielo. Y esa gente va y se anota en un curso para comprender eso. Entonces, así como quieren saber eso, porque uno cuando accede a la astrología no accede desde ahí. Uno accede desde, bueno, a ver los signos del zodíaco, qué sé yo. Ni siquiera ahora uno sabe calcular una carta, ¿no? O sea, bueno, yo sí, porque hace 30 años que estoy astrología y no tenía computadora en esa época. Pero de hecho, si me pedís que te la calcule con logaritmos, no puedo. Ya no, yo soy de la calculadora científica, digamos, ¿no? O sea, ya más atrás no. ¿Mm? Entonces, creo que hay una necesidad de la gente de comprender de dónde viene lo que está haciendo, lo que está estudiando. Y a medida que esa gente empiece a darse cuenta que las bases están en los textos clásicos y que no hay que tenerle miedo ni tampoco sugestionarse por palabras ni asustarse por palabras como maléfico, digamos, comprender también un poco el sentido, el significado, la idiosincrasia de esas épocas, en donde uno, si pasaba los 40 años, era longevo también, en donde Marte en la casa 7 puede ser que alguien te rete a duelo.
Y eran cosas muy habituales eso, era muy común. Entonces, bueno, también uno tiene que desprenderse de todos esos prejuicios que uno tiene e ir a las bases. Y está ayudando mucho todo el trabajo que están haciendo todos los que están traduciendo, no solamente de los textos clásicos al español o al castellano, sino del inglés, porque hay algunas cosas que no están en castellano, no están traducidas en castellano, están traducidas en otro idioma. Entonces, todo, ¿no? O sea, creo que ahí se está desenterrando un montón y eso es lo que está ayudando a que la gente de a poco vaya perdiendo el miedo. Yo tengo alumnas que estudiaron, o sea, que arrancaron con la escuela humanística y ahora se están volcando al acceso, al conocimiento de la parte más clásica, pero porque necesitan esa base. Eso quiere decir que van a dejar de ver a la astrología como un proceso de desarrollo del individuo evolutivo. No, no lo van a dejar de ver así. Y es válido que así sea. Es válido que así sea. Nada más que en su interpretación no van a mezclar todo y van a decir que la luna en casa 8 es igual que luna Plutón, es igual que luna en Escorpio, es igual que luna conjunción Marte, o no sé. Van a poder discernir lo que están diciendo. Sí, Van a sí. tener Y yo más creo que control. cada astrólogo tiene su trayectoria y que hay que valorarla y que por suerte, por desgracia, la astrología en estos momentos, yo creo que más bien por desgracia, no está dentro de ningún sistema, al menos el tipo de astrología, digamos astrología de oficio, una astrología de consulta, es una cosa que ya estábamos comentando el otro día. Lo cual no quiere decir que la astrología no esté en la universidad, ni se pueda estudiar en la universidad, se puede estudiar en la universidad, y la astrología y el conocimiento astrológico, sobre todo de lo que es la astrología comprendida como una antigüedad, ¿de acuerdo? Pues está siendo estudiada y muy valorada. Y Exacto. Sí, yo descubrí, es prestigiada, ¿de acuerdo? Y considerada en términos muy elogiosos. Y hay sí, sí, académicos que se dedican a ello. totalmente. Por Yo encima descubrí de todo, muchos textos de eso, escritos por gente que no es astrólogo, que gente estudiosa de la historia, de la filosofía, no sé, los conceptos astrológicos en el medioevo de tal zona, ¿no? O sea, hecho como, miren, voy a estudiar los conceptos astrológicos. A nosotros los astrólogos nos sirve porque nos trae nos trae toda esa información y al académico también le sirve porque es un tema que claramente le interesa, así como cuando vos me contabas que vos en realidad accediste a la astrología como desde la filosofía. Entonces, ¿cómo fue que accedí, accediste desde la yo filosofía? accedí a la astrología a partir de lo que había estudiado. Y Claro, yo estudié en la universidad, con lo cual hubo un momento en el que necesité pues acercarme a los textos astrológicos porque formaban parte de la cultura que yo trataba de investigar o que yo trataba de conocer en profundidad. Entonces, evidentemente que había muchos factores vinculados a la religión, vinculados a la sociedad de aquel tiempo, la sociología de ese espacio, a la antropología, al desarrollo de las religiones, que estaba vinculado a lo que representaba la astrología. Y la astrología me fascinó en contacto con eso, precisamente. Y también por claro. otras motivaciones personales. Pero Obvio, me vengo a obvio, referir que pero durante mucho tiempo la astrología fue considerada para mí como un factor para comprender otros elementos que yo consideraba en esos momentos más relevantes que estaban dentro del orden lo que me interesaba, ¿no? O sea, en el sentido de comprender, por ejemplo, el pensamiento clásico, ¿no? No sé por qué tenían tanta importancia pues los astrólogos en aquel tiempo, o qué es en realidad, qué es lo que estaban plasmando en el astrum, el astrólogo, de acuerdo que se correspondía con las preocupaciones y con las tribulaciones espirituales y con el momento que estaban viviendo esas civilizaciones, ¿no? Y también encontré obras que me parecieron fascinantes en cuanto a su profundidad, en cuanto a su valor intrínseco, al margen de que estuvieran definiendo tentativamente, de acuerdo, una técnica fantasiosa. En aquellos momentos a lo mejor podía parecerme que la astrología no estaba articulada para dar una respuesta, como luego a lo largo del tiempo me he venido cerciorando. Yo no podría decir en este momento decidí que realmente la astrología tenía un mensaje que llevar a todos.
Cuando tú, por ejemplo, estás hablando de Morin de Villefranche, yo le digo a Morin de Villefranche, en la traducción de Pepa Sanchís y en otras traducciones que, bueno, tampoco hay tantas, ¿no? Para mí Morin de Villefranche es un astrólogo moderno, no es un astrólogo clásico. Claro, es el padre de la astrología moderna, vendría a ser así. Es por decirlo de alguna manera, la teoría de las Para decirlo de alguna manera. determinaciones, detrás de la teoría de las determinaciones, que se elogia a Morin de Villefranche por haberla puesto en movimiento, de acuerdo, la teoría de las determinaciones es una teoría muy antigua, que además no se construye como lo hace Morin de Villefranche, sino que Morin de Villefranche está pervirtiendo en buena medida las bases de la astrología árabe, las bases de la astrología persa, las bases de la astrología y las bases de la astrología helenística. Pero bueno, a Morin de Villefranche hay que entenderlo en su contexto. Claro, Lo mismo que a totalmente. William Lilly hay que entenderlo en su contexto. Y yo creo que cuando nosotros vamos a leer un texto de Betius Valens, o vamos a leer un texto de Julián de la Odisea, o vamos a comprender un texto de Pablo Alejandrino de Festo, nosotros vamos como personas modernas, nosotros vamos como personas que tenemos nuestras preocupaciones en estos momentos, con nuestro interés por tratar de comprender, como decía en la astrología, esos individuos. Y tratamos y lo filtramos, lo queramos o no, a partir de nuestros propios condicionamientos culturales y a partir de nuestras inquietudes contemporáneas. Es una cosa que hay que decirle a los astrólogos contemporáneos, que yo soy un astrólogo contemporáneo, por eso puedo decírselo, que hay que decirle a los astrólogos contemporáneos es que no van a perder los anillos por el hecho de leer a Hefesto o por el hecho de leer a Ptolomeo o a Doroteo, ¿no? O sea, No, no. Doroteo de Sidón es el alma de el alma de nuestra ciencia. Claro. Doroteo y Ptolomeo son como la mano derecha y la mano izquierda de este sistema. Sin Entonces, embargo, les tú han no vas a, dado, ¿eh? les han dado a los dos, pero de una manera, sobre todo a Ptolomeo, es el que más veo que han castigado los mismos astrólogos, ¿eh? Como que mezcla Es, todo. A mí me parece que uno tiene que leer, eh, eh, no sé, a mí me parece que las direcciones primarias las explica muy bien, por ejemplo, Ptolomeo. O sea, no sé, me parece que... el tema es que los astrólogos contemporáneos deberían empezar a leer a Ptolomeo no por el tetrabiblo, sino por la Magesto y la hipótesis de los planetas. Y entonces se darían cuenta de qué es lo que hay detrás de Ptolomeo y cuáles son las verdaderas preocupaciones de Ptolomeo. Y luego ir a por el tetrabiblos en todo caso. La apotelesmática de Ptolomeo, de acuerdo a lo que pretende, Ptolomeo es reconstruir un sistema y tratar de racionalizar un sistema en esos momentos pues eh, estaba tratando de ser compilado en uno de los giros que tomó la historia de la astrología en aquellos Sí, tiempos, y él fue un sí, muy autor enciclopédico. A mí enciclopédico. me encanta porque él te dice ante una situación, fulanito piensa tal cosa, sutanito piensa tal otra, yo pienso que tal otra. A mí De me todas encanta maneras, eso. hay que entender una cosa de Corto. Ptolomeo. Ptolomeo tuvo una influencia, sobre todo, muy importante a partir de la, de la, de la legación o la dispensación de la astrología árabe en Europa a partir del siglo XIII. Hasta el siglo XIII es un autor que, a pesar de que es considerado y leído, no está puesto en el primer plano de lo que es las principales influencias, ¿no? O sea, hay otros autores antiguos que tuvieron más peso que Ptolomeo. Ptolomeo es, por decirlo de alguna manera, a manera de los europeos tomarse la revancha de que fueran los árabes en realidad quienes les trajeran las obras de los griegos, ¿no? Hay que decir que Ptolomeo llegó a Europa, de acuerdo, a través de las traducciones árabes. Entonces, quien quería estudiar tenía que estudiar a partir de traducciones del árabe. Parecía ser que los árabes lo sabían todo y los europeos no sabíamos nada. O sea, los Sí, europeos sí, sí, continentales. sí, Entonces sí, había hasta cierto punto una especie de bronca, ¿de acuerdo? El intelectual europeo que cada vez que tenía que estudiar algo, ¿de acuerdo? Tenía que leerlo en latín traducido del árabe. Entonces de repente apareció la obra en griego de Ptolomeo. Dijeron, vaya, mira, estos somos nosotros, no los son los árabes. árabes.
y fueron a la traducción de Ptolomeo, le dieron más importancia a la traducción de Ptolomeo porque ellos pensaban que traduciendo directamente del griego estaban siendo más fieles con las raíces, sin darse cuenta de que uno no puede volver al pasado a leer lo que se escribió en otro tiempo, sino desde la mirada de la época en la que se encuentra. Claro, sí, sí, es la mejor Y manera de... pensaban que era más europeo Ptolomeo por haber escrito en griego que el árabe que era prácticamente contemporáneo suyo, siendo que el árabe, que era prácticamente contemporáneo suyo, explicaba las cosas en unos términos que podían ser integrados de manera mucho más eficaz dentro del sistema y dentro del paradigma en el que se encontraban los astrólogos de aquel tiempo. Y obviamente no consiguieron nada. O sea, lo que hicieron de Ptolomeo fue una especie de distorsión de aquello que había sido traducido y sintetizado por los árabes. Pero bueno, en general, aquí nosotros estamos hablando de cuestiones filológicas. El tema de lo que tiene que ver con lo que realmente funciona dentro del ámbito de la astrología clásica, pues está dentro de una tradición. Entonces, tú puedes leer esa tradición e interpretarla de una manera, yo puedo leer esa tradición e interpretarla de otra. Lo que no podemos obviar ni tú ni yo, si queremos hacer una astrología responsable, es el acto de estudiar a nuestros clásicos, ¿no? Sí, es, es el ABC, digamos, es de donde surge todo y me parece que es lo más ordenador, claro. A mí, volviendo al tema de horario, es es lo que más me ayudó en el momento de interpretar. Y cuando interpretas una carta también, o sea, obviamente, o sea, eso se traslada a la natal, ¿no? Pero en horaria es muy fácil de ver, porque, bueno, en horaria es muy concreto, la respuesta es concreta, uno no puede irse con... Respecto a la horaria, eso lo he comentado en muchas ocasiones siempre que se ha terciado el decirlo, ¿no? O sea, la horaria hay que estudiarla en la época dorada de lo que fue la horaria. O sea, los autores entre Masalá y Ben Ezra es el momento en el que queda perfectamente delineado. estructurado, delineado ese sistema. Sí, O sí, sea, sí, son los grandes. Comprender la manera en que ellos tienen de hacer horaria es saber horaria. Y ya claro. todo lo que viene después te puede aportar pues un barniz de mayor contenido, de mayor sabiduría, de mayor prestancia. Evidentemente el practicar y todo lo demás, llevarlo a los tiempos modernos, pues puede aportar mucho, ¿no? Pero lo que es en sí técnica para resolver la horaria, entre Masalá y Benesra tienes el núcleo. Más allá de Benezra se pierde la esencia y se pierde también mucha eficacia. Entonces, desde ese punto de vista, incluso Benezra en determinados juicios ya me parece que está patinando. ¿Mm? Pero lo que es Masalá, Salah al-Bishir, de acuerdo al Kindi, al Batani, esos personajes son imprescindibles porque fueron los verdaderos. Abu Claro. Masar fueron los grandes sobre todo al Kindi. O sea, al Kindi se le consideraba en aquel tiempo, es un autor muy olvidado, ¿de acuerdo? Y se le consideraba en aquel tiempo el más grande. Sí, De hecho, Al-Rijal decía que al-Kindi era el príncipe de los astrólogos. Y fue el maestro de Abu Masar, que ha sido el más leído y que más ha influido luego en Occidente. Fue una cosa muy graciosa, Abu Masar pasó la mayor parte de su vida hasta los 50 años despotricando de la astrología y diciendo que todo era una farsa, ¿no? Hasta que tropezó con Al-Kindi y Al-Kindi le dijo, pues mira, pues voy a compartir contigo estos textos y vamos a hablar acerca de estas cuestiones, ¿de acuerdo? Y me dices qué te parece, ¿no? Y entonces Abu Masar empezó a estudiar con Al-Kindi y cerca de los 50 años aprendió astrología. Y desde los 50 años hasta su muerte escribió la pequeña introducción, la gran introducción, y se convirtió en el astrólogo más importante, probablemente el que más influencia tuvo a partir del ámbito de los árabes, ¿no? Que fue un disidente, o sea, fue durante la mayor parte de su vida un disidente. o sea, todos empezaron a través, desde la negación, digamos. Como, Sí, es que creo, es como que la creo que duda muchos, lleva el... creo que muchos y los mejores, incluso en algunos casos, empiezan desde una Voy duda, a desde una demostrar duda más que que razonable. no funciona. Voy a demostrar que no funciona. Y se meten a querer demostrar que no funciona y terminan siendo Los maestros. referentes, claro, referentes.
creo que es la maldición del astrólogo que quiere demostrar que no funciona, ¿no? Creo que en otro punto le pasó algo parecido a Gauquelin. Entonces, bueno, es eso. Igual siempre está bueno hablar de ellos porque es como una manera de decir, mira, a este que no creía, que, o sea, digamos, la palabra no es cuestión de creer, es cuestión de experimentar, de comprobar, no pasa por creer. Pero digamos que está el prejuicio de la astrología, que ya sabemos cuál es, más o menos por dónde va el tema de prejuicio, y toparse con este tipo de personajes que han, en el caso de Bauquelin, pagado caro, pero no al mismo tiempo, ¿no? Esta negación y que bueno, que después el destino parecía como una burla, un rulo del destino que los ha convertido en maestros de esta disciplina. Así que, bueno, debe haber ahí algo. Creo que la astrología práctica con seriedad te va venciendo poco a poco. Te va venciendo, no te queda otra, no te queda otra. La Así que tienes, la tienes. los que discuten que la astrología no funciona, la primera pregunta es, ¿te hiciste una carta natal? No. Bueno, entonces no se discute, no se habla más. Este, es así, es así. Lo Hemos mismo pasa hablado, con, después vamos a cortar,